Bienvenidos a mi primer análisis para la mesa pixelada. Soy Leonardo y en esta ocasión les traigo Mass Effect para PC. Pero antes de arrancar les voy a comentar de qué manera yo voy a hacer mis análisis de este juego y de los próximos que haga. Se dividen en 4 partes. Historia, donde hablo sobre la trama, los personajes y si hay misiones secundarias. Gameplay, donde cuento las mecánicas del juego y si tiene buena jugabilidad o no. Cómo se ve, donde digo lo que pienso a nivel gráfico, el diseño de los niveles y además de los escenarios. Y por último, cómo suena. Acá entra la parte del soundtrack y en caso de que haya, cómo son los actores de voz del juego. Mass Effect es un RPG futurístico y shooter en tercera persona publicado originalmente en el año 2007 para Xbox 360 y en PC en el año siguiente. Varios años después, en 2012, se lanzó una versión para PlayStation 3, desarrollado por BioWare en el caso de las versiones de consola y por Demiurge Studios en el caso de la versión de PC. Ahora sí, arranquemos con el análisis y primero vamos a hablar de la historia del juego. Nos encontramos en el año 2183. La humanidad logra salir de nuestro sistema solar donde se encuentra con una gran cantidad de especies alienígenas variadas. Con la Ciudadela, que es una estación espacial donde conviven humanos y extraterrestres, y con el Consejo de la Ciudadela, que controla que se cumpla la ley en el espacio y también manejan la paz entre las especies. El jugador controla al comandante Shepard, un soldado perteneciente a la Alianza, al cual uno debe elegir de dónde proviene, determinar sus acciones pasadas y modificar su apariencia y sexo. Su objetivo es detener a Saren, un agente especial del Consejo que se rebela, y su ejército de Geth, una especie de robots con inteligencia artificial conectados entre sí. Pero el jugador no tiene que realizar esta ardua tarea solo, de lo contrario, el comandante tiene una nave, la SSB Normandy, y una tripulación que se embarcará en esta misión con pocas probabilidades de éxito. No solo eso, sino que Shepard irá encontrando a lo largo del juego distintos personajes que pasarán a formar parte de tu pelotón para acompañarlo en sus misiones. Los miembros del pelotón son 6 y 4 representan distintas razas alienígenas, los otros 2 son humanos de la Alianza. Todos estos tienen un motivo por el cual te brindan su ayuda y se unen a tu causa. La trama, en mi opinión, es bastante buena, aunque uno podría discutir que es la típica historia del bien versus el mal. A Mass Effect esto le juega a favor y además no se queda solamente ahí, sino que va mucho más allá que simplemente eso. Como con un sistema de decisiones que afecta cómo se va contando la historia y además introduciendo personajes bastante complejos y con un desarrollo a lo largo del juego que realmente hace que te importen. Los miembros del pelotón son un ejemplo claro de esto, ya que todos tienen un trasfondo interesante y que siempre te lleva a querer aprender más sobre ellos, entender mejor su motivo para ayudarte o simplemente conocer su vida y así poder tener una mejor relación con ellos. Todos tienen una personalidad única que los distingue de los demás y los hace destacar. Se puede decir lo mismo de otros personajes, tales como los antagonistas y los tripulantes de la nave que no son parte del pelotón de tierra. Esto hace que compense la simplicidad de la historia y sea más compleja de lo que aparenta serlo. Sin duda alguna digo que los personajes de Mass Effect es una de las mejores cosas que tiene el juego. A lo largo del juego, uno tiene que tomar decisiones que tienen diferente peso en la historia, y que hacen que aumente la virtud o la rebeldía. Esto determina la manera de actuar de Shepard, lo que incitan a uno a iniciar una nueva partida para jugar de la manera contraria a lo que lo hizo la primera vez. Lo mejor de todo es que estas opciones que hayas tomado afectan a los siguientes 2 juegos de la saga, lo que hacen que las partidas del Mass Effect 2 y 3 se adapten a tu manera de jugar en el primero. Pero no toda la historia de este juego es positivo. Una de las cosas negativas destacables y que realmente no me gustó desde Mass Effect son sus misiones secundarias, o mejor dicho, la falta de misiones secundarias que me hayan atraído o llamado la atención. La mayoría se compone de hablar a una persona en la Ciudadela o los planetas principales de la historia, ir hasta algún lugar para hablar con otra persona y después hablar de vuelta con el que te dio la misión para terminarla. A veces en el medio de este camino hay que dispararle a un grupo de enemigos que se interponen en el objetivo. Se vuelven un poco aburridas y tediosas al rato y no aportan algo interesante a la historia del juego. Al ser este un RPG, hay distintos puntos de habilidades para mejorar tus poderes o skills. También hay diversas clases con distintas habilidades específicas de cada uno que el jugador puede elegir para Shepard, lo que hace que sea bueno en ciertas armas y no puede usar otras. Estas clases son 6, que pueden llegar a tener 2 o un enfoque en los 3 talentos del juego: combate, tecnología o biótica, que es básicamente la magia del juego. Las clases son: soldado, tiene enfoque en armas y combate, o sea que es bueno en todas las armas del juego y puede usar todas las armaduras del juego. Infiltrado, es especialista en tecnología y combate y usa como arma principal el rifle francotirador y como secundaria la pistola.
Ingeniero, se especializa en tecnología y únicamente en ello. Sus armas son las pistolas y escopetas. Adeptos, aquel experto en biótica y aquel que solo ataca con eso. Por eso las únicas armas que utiliza son las pistolas. Vanguardia, es una combinación entre el adepto y el soldado. Quiere decir que combina los poderes de la biótica y la habilidad en las armas. Centinela, estos son los que funcionan las habilidades de la tecnología y la biótica, lo que los hace muy útiles contra todos los enemigos en este juego. En tus misiones de tierra es obligatorio que lleves 2 miembros de tu pelotón para que te ayuden. Es importante acá que tengas en cuenta los enemigos a los que te enfrentás para elegir los personajes ideales. Lo recomendable es tener un poco de las 3 habilidades y lograr un equilibrio. Mientras más variedad hayas en tu equipo de tierra, más fácil las tendrás en tus misiones del juego. Hay algunos segmentos del juego en los que necesitas usar el Mako, un vehículo de tierra armado con un cañón que dispara munición ligera y pesada, tanto en la historia como mientras recorres planetas aleatorios. Estos segmentos son en su mayoría un poco pesados, sobre todo porque en los planetas principales siempre terminas usando el vehículo, ya que los caminos son largos para hacerlos a pie y están llenos de enemigos difíciles de matar sin este. Y como se repiten muchas veces a lo largo de la historia, casi siempre una vez por planeta principal, se vuelven aburridos y tediosos. Visualmente, este juego tiene muy buenos gráficos para la época y los diferentes escenarios principales que hay son memorables. Uno de los ejemplos sería cómo se ve la ciudadela y el fondo en donde se ven los edificios de la misma y los autos voladores. Los planetas más destacables, los de la historia, también se ven muy bien, son muy diferentes unos de otros y al estar en distintos cúmulos o sistemas, los colores en el cielo de los planetas cambian totalmente dándole cierta frescura al juego. Además el tipo de ambiente que hay es muy diferente en cada uno de ellos. Desafortunadamente los planetas secundarios son todo lo contrario a estos, ya que yo sentía que eran literalmente iguales. Solo variaba el color y en algunos casos las montañas que tenían. Es realmente triste, quizás si no hacían todos esos planetas explorables y ponían menos en los que podías aterrizar, hubiera sido más memorable para mí y hubiesen destacado más. En los lugares principales e importantes todo está correctamente implementado y hacen destacar muy bien las características de cada planeta. Para empezar, hablaré del soundtrack, y debo decir que es increíble y realmente logra engancharte en el juego. Cuando hay acción, captura el momento de una manera excelente y te pone tenso. Cuando hay diálogo y de repente algo importante pasa que mueve la trama, la música refuerza el momento y te sumerge más en la historia. Estando en la ciudadela, los tracks suenan realmente futuristas y en muchos casos me recuerdan mucho a Star Wars. En la Normandy pasa igual, solo que acá está más orientado a hacer una música de fondo en las conversaciones que tiene Shepard con su pelotón o personajes a bordo de la nave. En cuanto a las voces de cada personaje, son excelentes, de las mejores que escuché en mucho tiempo. Todos los personajes del juego tienen muy buenos actores detrás de sus voces y hacen que lo que dicen o cuentan tengan más resonancia y te importe más por el nivel de emoción que usan. Para ir cerrando este análisis, quiero decir que me llevé una sorpresa con esta saga y tuve una muy buena experiencia con el primer juego. No esperaba algo tan así y apenas terminé este me metí de lleno al segundo y pocas veces me pasó eso. Si sos fanático de los shooters, te gustan los RPG o la ciencia ficción, no puedo dejar de recomendarlo, pero tengan cuidado con la versión de PC, tiene un bug importante que hay que solucionar tocando la consola, en el cual muchos personajes y enemigos quedan como manchas negras pixeladas, aunque esto solo ocurre en 2 planetas del juego y hay bastantes guías en internet para resolverlo. Sacando eso de lado, Mass Effect anduvo muy bien y como ya dije antes, muy buenos gráficos para la época, pero recomiendo que lo jueguen en cualquiera de las 3 plataformas en la que se encuentra el juego. La versión de PC es la más barata de los 3, ya que Steam, Origin y otros sitios de vez en cuando lo pone de oferta y al ser tan viejo el juego seguro que corre en una máquina no tan buena. Y esto fue todo para el análisis de hoy. Si te gustó, dale like al video y compartilo con tus amigos o conocidos que le puedan interesar. Nos vemos en la próxima para otro de mis análisis. Hasta luego.